¿qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Estamos contentos de compartir con ustedes otro episodio más de este maravilloso podcast que el Señor nos ha regalado. Gracias por acompañarnos para llevar un mensaje de amor, paz y esperanza a través de Buenas Nuevas Honduras. Somos Jorge y Wendy. Y ese día nos acompaña Viviana Amador. Bueno, como siempre ya es costumbre, vamos a comenzar con el chiste del episodio. Me gusta hacer este chiste, Viviana, porque me parece que es una excelente forma de poder romper el hielo. Así que voy a contarles esta historia. Espero que se diviertan aquí en el set y también allá a todos los que nos estén viendo. Una vez llega un tipo a un bar y hay un grupo tocando en el bar. Entonces él se acerca y le dice... Era un janiche, era un ñajo, no sé cómo los conocen, que hablan así con la nariz nasal. Y entonces se acerca al grupo que está tocando en el bar y le dice: en cumpleaños, me toca un canción que habla como es. Sí, claro. Maestro, 2, 3, va. Ay, comejen. No, dice. Sí, pero ¿cuál es la canción que usted quiere? Entonces le dice: en comejen. Claro, maestro, por favor. 3, 4, pa. Ay, comejen. No. Bueno, pero ¿cuál es la canción? Le dice entonces que usted quiere. Cántenos un pedacito. Y comejen. Bueno, espero lo hayan disfrutado. Espero hayan disfrutado del chiste. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar. Bueno, ese día nos acompaña Viviana Amador, una mujer muy linda, una mujer que sirve al Señor. Así que Viviana, contanos, presentate por favor. ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde venís? Contanos un poquito. Bueno, qué verdadero privilegio el poder estar acompañándolos en este hermoso proyecto y sobre todo que son personas que admiro muchísimo y que nos conocemos desde ya tiempo, ¿verdad? Pues soy una mujer apasionada, realmente apasionada por el Señor, una mujer enamorada de Dios. Soy madre, tengo 3 hijos, me dedico pues a diferentes rubros. El Señor me ha bendecido enormemente con empresas dedicadas a los bienes y raíces, agencia de viajes, agencia de publicidad, así que les puedo decir que soy multifacética, pero creo que lo que más me caracteriza es el tema del liderazgo. Actualmente estoy certificándome en coach de liderazgo a través de John Maxwell. Eso es lo que me apasiona y yo creo que mi propósito está en poder obviamente llegar a más personas y poderles hablar de esas buenas nuevas que el Señor tiene, ¿verdad? Para nosotros. ¡Wow! ¡Qué bonito! Excelente, Viviana. Estamos contentos también de tenerte este programa y de que puedas contarnos esas cosas importantes que han pasado en tu vida a raíz del favor y la gracia que Dios te ha dado. Queremos saber un poquito acerca de cómo conociste al Señor, cómo ha sido esa transición en tu vida. Fíjense que realmente conocía de Dios desde muy chiquitita, fui instruida, ¿verdad? Desde pequeña por mis padres, por mis abuelos, pero realmente el Dios que me presentaron, el que conocía, era un Dios castigador y el Dios bombero, ¿verdad? Que creo que la mayoría empezamos con esa relación con Él. Sí. Así que yo crecí realmente con esa imagen lejana de Él. Pero tuve mi encuentro real a través de un ministerio de damas, donde realmente pude desarrollar esa relación con Él. Y yo creo que lo más hermoso que me ha pasado es que a través de esa relación íntima de poder aprender y conocer lo que es un Dios real, es un Dios que se sienta aquí al lado de nosotros, es un Dios con el que platico todos los días, que voy en mi carro y le puedo contar las cosas que me están pasando, que dejó de ser ese Dios lejano que estaba sentado en un trono con un látigo de fuego para castigarme, ¿verdad? Sino que empecé esa relación con Él a través del ejemplo de muchas mujeres que se pusieron en mi camino, mujeres que estaban parándose en la brecha para enseñarle a otras mujeres, para motivarlas, para inspirarlas. Entonces es así como yo realmente empiezo a tener una relación con el Señor, a conocerlo
a través del testimonio de esas mujeres, pero no quedó ahí, sino que yo busqué ya mi propia relación con él y tener esa intimidad con él y poder ya llevarlo a mi casa, a mi habitación, ¿verdad? Y construirle ese aposento alto en mi corazón y en mi hogar. Amén, qué bonito. Viviana, yo te he escuchado en esas reuniones hablando sobre finanzas y sé que pues el Señor te ha procesado en esa área, pero contanos un poquito cómo era tu vida financiera antes de conocer a ese Cristo. Fíjense de que desde muy chiquita fui criada con muchísimas comodidades, realmente que he sido bendecida en todos los aspectos, pero en mi casa había, podemos decir, una formación o un sistema de creencias donde el dinero era poder, el dinero era todo, el que tenía el dinero era el que mandaba, era el que tomaba las decisiones, así que eso quedó en mi sistema de creencias desde muy chiquitita y yo empecé a ver el dinero, ¿saben? Había tanto en mi hogar que realmente para mí no significaba, no le daba el valor que tenía, no sabía cuánto había que trabajar por él y aprendí de que el que tenía el dinero tenía todo el poder de manejar las casas y todo, ¿verdad? Entonces, ese fue el sistema de creencias con el que yo creía, así que tenía una muy mala relación con el dinero. Adicional a eso, producto de mis heridas que traía desde pequeña, rechazo, abandono. Saben, he entendido que muchas veces buscamos el dinero para poder encontrar el valor que todavía no tenemos nosotros trabajados. Es lo que dicen en el mundo, tanto tienes, tanto vale. Es correcto. Esa es la idea que nos meten en la cabeza. Y esa es la idea con la que crecemos, tristemente. Esa era mi idea. Mi concepto era, mi seguridad es lo que está en el banco. Ajá. Yo valgo lo que aparento ser. Entonces, muchas veces vamos llenándonos de cosas materiales para aparentar todo el vacío que traemos adentro. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Entonces, esa era mi relación con el dinero antes de conocer al Señor. El dinero era un Dios que yo tenía entronado en mi corazón. Era lo que me daba el valor, era lo que me daba identidad, era lo que me permitía, si yo estaba alegre, estaba triste, si no tenía dinero, estaba alegre y podía comprar amistades, podía comprar todo cuanto quisiera si yo podía tener ese poder de adquisición, ¿verdad? Entonces, era la mala relación y la falta de conocimiento que yo tenía con respecto al dinero que me llevó a acabar con todos los recursos que tenía, a acabar con herencias familiares, por la mala administración que yo traía, porque realmente no sabía de principios financieros y menos los del reino, ¿verdad? Exacto. No había sido instruida en ese momento. Así que les puedo decir que el dinero se había convertido en ese Dios, había ocupado el lugar que le correspondía a Dios y yo lo utilizaba como un mecanismo de apariencia que me daba un valor y llenaba los vacíos con los que yo venía bregando en mi adolescencia. Interesante. A mí me parece muy interesante eso, Viviana, porque ciertamente yo pienso que especialmente en estos últimos tiempos la gente vive de la apariencia. Estamos yo creo que en una etapa en la historia de la humanidad en donde todo es una fachada y lo vemos en las redes sociales. Exacto. Que vemos tanta gente aparentando ser felices. Es más, yo he visto gente que deprimida, por ejemplo, que ponen que han estado tristes, que tal vez uno los conoce o tiene cercanía y uno mira, por ejemplo, en las redes sociales una sonrisa grande, los mira fingiendo felicidad y eso, entonces ¿cuánta falsedad no encontramos pues detrás de un vacío que tenemos y que queremos aparentar con eso, con el poder adquisitivo que podemos tener para poder viajar? Y lo más preocupante de toda esta situación es que alguna gente hasta se empieza a creer que el dinero lo es todo. Pues. Exactamente. Hasta empiezan a pensar que realmente sin dinero no pueden hacer nada, sin tener que viajar o empiezan a admirar a esa gente que en verdad está vacía por dentro. ¿Me explico? Eso es un punto bien interesante que para mí vale la pena destacar. Sí, que realmente creemos que nuestro valor radica en la casa en la que vivimos, en la ropa que usamos, en el carro que andamos y no, o sea, realmente nosotros no podemos valemos tanto en las manos del Señor que no podemos poner nuestro valor en algo que solamente se puede comprar con dinero, ¿verdad? Entonces, lamentablemente en este mundo tan superficial en el que estamos ahora,
sentimos la presión social de por qué los demás están usando, no sé, el iPhone 20, no sé por qué número irán, y yo tengo el 10, ¿verdad? Entonces, y empezamos a ver los jóvenes presionados de por qué aquel usa tal mochila y yo no ando, y entonces estamos viendo una formación de una sociedad donde solamente nos dejamos llevar por las apariencias y por lo que nosotros podemos tener, ¿verdad? Que ahí está nuestro valor y no es así. No es así. No es Totalmente. así. Yo creo que el problema en realidad no es el dinero, sino el amor al dinero. Exacto. Poner esas finanzas como en primer lugar, en el lugar que le corresponden al Señor. Viviana, yo sé que en ese proceso que pasaste, ya conocías a Cristo y aún así pusiste algunas empresas que no te funcionaron tan bien. Contanos un poquito, por favor. Sí, fíjense de que creemos erróneamente que cuando empezamos esa relación con el Señor, cuando empezamos a servirlo, pues nos han vendido una idea de que todo va a marchar bien, Ajá, ¿verdad? sí, Que uno va a sí. caminar sobre un camino de rosas y va a levitar y todo es espiritual. Pero fíjense que no, en mi proceso yo aprendí que realmente tenemos que ser intencionales, que tenemos que estar preparados para las bendiciones. El Señor es mi papá. O sea, yo lo que les puedo decir que lo primero que uno tiene que trabajar es su identidad de hijo, poderlo conocer como un papá, porque el papá siempre quiere lo mejor para uno. El papá no le niega absolutamente nada a uno. Está como las puertas abiertas del hogar siempre para sus hijos. Entonces, entender que somos herederos del reino, entender que tenemos derecho sobre todas las cosas que nuestro papá creó. Entonces, entender esa parte de que el Señor quiere siempre lo mejor para nosotros, nos da las bendiciones, pero muchas veces nuestro corazón no está preparado y no tenemos los principios financieros adecuados. En ese tiempo, conociendo ya, empezando esa relación con el Señor, empezando a enamorarme de Él, tuve la bendición de que el Señor me diera en mayordomía 2 empresas en aquel momento de las que yo no sabía nada y que yo reconozco que fue el favor y la gracia de Él. Ajá. Una fue una granja de pollos de engorde, otra fue un salón de belleza. Y saben, en aquel momento yo no contaba con los principios financieros que Él nos da. No nos perdamos. Podemos leer miles de libros de financieros y hay muchos libros buenos que yo les puedo decir que han marcado ahora mi vida financiera, que me han enseñado, ¿verdad?, estrategias y principios. Y vos habías trabajado también en la banca. Así es, entonces conozco para muy cualquier bien. persona tenías todo el conocimiento exactamente financiero para tener manejarlo. éxito. Para tener éxito, así es. Pero realmente es el orden, o sea, tener un orden en nuestras finanzas. El Señor no trabaja en desorden. El Señor le gustan las cosas ordenadas. Vemos al principio de la creación de la tierra que decía que todo estaba en desorden. Desordenado y vacío. Así es. Y el Señor empezó a ordenar todo. Entonces, vemos en la parábola, yo les comentaba en la parábola en el tiempo de la multiplicación, cómo el Señor ordenó para que el milagro de la multiplicación se diera. O sea, ordenó la multitud. Sabía con los recursos que contaba, que eran 2 peces y 5 panes. Pero nosotros muchas veces no sabemos ni siquiera con qué contamos. Queremos poner un negocio y no sabemos cuáles son los recursos que tenemos, con qué contamos. Y no me refiero solo al tema financiero, reconocer cuáles son esos dones y talentos que el Señor me ha dado y que los voy a poner a trabajar para este proyecto. Entonces, muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que sé hacer bien. Nos hemos dejado llevar profesionalmente por lo que quería nuestro papá, por el anhelo que tenía mi mamá, pero no reconocemos esos dones y talentos con los que el Señor nos ha dotado. Entonces, saben, el Señor está que nos quiere bendecir. Las mejores cosas son para nosotros, pero nosotros no siempre tenemos el conocimiento. El mejor libro donde vamos a encontrar los principios financieros con los que vamos a llegar al éxito es la Biblia, es la palabra de Dios. Le hace Proverbios completito y ahí va a encontrar miles de maneras de manejar correctamente el dinero. Las parábolas que contaba nuestro Señor Jesucristo son principios financieros donde nosotros tenemos la clave, el orden, el ser generosos y sobre todo entender que todo le pertenece a Él. En aquel momento, aquellos proyectos, yo me daba la gloria. Viviana es la que tiene el conocimiento, Viviana tiene los contactos, Viviana conoce, sabe hacer negocios, pero
No, realmente la gracia y el favor lo pone el Señor. Amén. Y entender que son de Él, todo Ajá. pertenece a Él. Entonces, sí, se fracasó en aquellos proyectos, la mala administración, cuando nosotros no hemos ordenado nuestra vida, y no solo nuestras finanzas, es ordenar nuestra vida completamente, aunque el ingreso esté, aunque los negocios estén prosperando y usted esté viendo que están vendiendo y todo, el dinero entra, pero se va de la misma manera en la que entró. Entonces, para mí era recoger dinero, pero salía en saco roto, En ¿verdad? saco Porque roto, obviamente sí. mi vida en ese momento era un completo desorden en todos los aspectos. Entonces, entender de que sí, que el Señor nos bendice, todo el tiempo nos bendice, sus planes son de bendición, de prosperidad, de bienestar para nosotros. Pero lo primero que tenemos que tener es un corazón preparado para recibir esa bendición. Si nosotros miramos la historia de David, David fue nombrado rey pequeño, joven, y él al día siguiente no fue a quitar, ¿verdad?, al rey que estaba al trono, y decir, Sí. mira, Saúl, ya vengo yo porque Sí. a mí ayer me nombraron rey y soy yo. Sí. No, él regresó a hacer lo que le correspondía, que era pastorear ovejas, ¿verdad? Prepararse Preparar su para corazón. el día que llegara al trono. Es correcto. Entonces, pero nosotros queremos la bendición ya, y muchas veces no sabemos ni siquiera sentarnos a sacar nuestro presupuesto, a decir cuáles son nuestros gastos, qué es lo que tengo que hacer para poder llegar a esto. La diligencia para mí ha sido un principio básico para poder entonces recibir toda esa prosperidad y administrar correctamente lo que el Señor pone en nuestras manos. Eso es lo que dice esa parábola de los talentos. Siervo ha sido fiel en lo poco, te pondré sobre más. Porque es interesante poder entender que no todo se trata de multiplicación ni de bendición, también se trata de aprender a retener lo que nos dan. Porque definitivamente la palabra dice en ese principio, el que no recoge conmigo desparrama. Y de eso se trata, de que muchas veces el Señor nos da la bendición, nos prospera en un negocio, pero nosotros no sabemos retener esa bendición. Así y ahí es. también hay un secreto importante, pues. Así es. Y eso muchas veces tiene que ver en esa mayordomía de cómo manejamos esos recursos. Sobre todo, por experiencia se los digo yo, el tema de sacar dinero de nuestras finanzas, de lo que Dios nos da para nuestra familia, para usarlas en el mundo, para usarlas en el pecado. Mucha gente está siendo prosperada en sus negocios y está usando eso para el adulterio. Es triste cómo el enemigo juega con el ego de una persona, porque sobre todo los que quizás no tuvimos mucho y Dios nos prospera en algún momento en nuestra vida, lo primero que se nos infla es el ego, porque empezamos a creernos que nosotros somos los que tenemos la capacidad, que somos inteligentísimos, que no hay nadie como nosotros, y ahí nos empiezan a inflar el ego. De repente, si tenemos debilidad por las chicas, vienen unas chicas, y claro, al hombre exitoso todo el mundo se le pega como mosca, y empieza el enemigo básicamente a hacernos caer por ese lado. Así que hay que tener mucho cuidado en cuidar ese recurso que Dios nos da para nuestras familias, para prosperar, para administrar, para ser columnas de bendición para el Señor también. Exacto. En los ministerios donde Él nos tiene, para poder aportar, porque al final toda buena dádiva y don perfecto, dice en la palabra, viene de lo alto, viene de Él. Totalmente. Sí, generalmente cuando una persona que no tuvo empieza a prosperar, pues cuando se infla el ego, viene ese amor al dinero del que estábamos hablando, que no es el correcto, y cómo aparentemente esa persona tiene éxito en las finanzas, pero atrás de eso, su primer ministerio, que es el hogar, está perdido. De caída, ¿verdad? Porque generalmente eso pasa. Esa persona que tiene tanto éxito en su familia, que es la parte más importante, va de caída. Y saben, cuando el Señor nos pida cuentas, que estemos allá, antes que reclamarnos por el ministerio, por esa empresa que nos dio, por el servicio en la iglesia, nos va a preguntar sobre nuestro primer ministerio, que es el hogar. Entonces, Viviana, esas empresas que vos eras una persona de finanzas, de banca y todo, no funcionaron porque sí tenías principios financieros
del mundo, pero Así no es. tenías esos principios financieros de reino Así que son es. los que te dan el éxito verdadero. Exactamente, y lo que hablaba Jorge ahorita, pues es el tener el orden en todos los aspectos de nuestras vidas. O sea, el dinero se va en sacos rotos cuando empezás a utilizarlo para otro tipo de cosas. Y volvemos otra vez al inicio. ¿Qué vacíos son los que trato de llenar a través de este dinero que estoy generando? O sea, ¿para qué estoy utilizando estos recursos? Yo he aprendido ahora de que yo le puedo pedir o sea, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente para nosotros? Siempre llegamos a, quiero mi primer casa, tenemos la primera casa y después decimos, quiero la segunda, quiero la tercera, o ya tengo un carro, quiero más. O sea, realmente a veces Quiero un somos carro más insaciables. nuevo. Sí, Ajá, sí, somos insaciables, pero ¿por qué? O sea, ¿qué vacíos son los que nosotros estamos tratando de llenar a través de las cosas que compramos con el dinero? Entonces, el entender de que tenemos que saber para qué lo queremos. O sea, yo ahora me pregunto, si yo le digo al Señor, Señor, yo quiero $2 millones, ¿para qué lo voy a querer? ¿Qué es lo que quiero alcanzar con esto? Porque yo ya no tengo vacíos que llenar porque ya todo lo llenó Él, amén. ¿verdad? Pero es como, ok, ¿para qué voy a utilizar estos recursos? Yo ahora he aprendido que todo se lo pregunto, todo se lo dejo a Él, ¿verdad? Y todo le digo como, ok, te estoy pidiendo esto porque mi plan es Tenemos que planificar. Y eso lo hemos aprendido con el doctor Malumbre, ¿verdad? Sí. Que nos ha enseñado esos principios financieros Claro. de ese presupuesto. O sea, tenemos que aprender también de las personas que tienen ese conocimiento, donde estás viendo ese éxito financiero, lejos de verlos con envidia, lejos de verlos, ¿verdad? Que, ay, a saber a qué se estará dedicando. No, aprenda, ¿verdad? Siempre el conocimiento es nuestro mayor activo. No hay que dejar de leer, de aprender de aquellas personas que sí están aplicando los principios y que les está haciendo exitoso, ¿verdad? Exacto. Interesante, en la palabra de Dios, de hecho, el Señor lo dice, que quien se pone a construir un edificio y todavía no ha sacado las cuentas, ¿va? Para ver que no se va a quedar a medio palo y va a quedar avergonzado. Así o es. qué rey se pone a hacer la guerra a otro y no saca la cuenta de cuántos soldados tiene, ¿va? Para enfrentar ese. ¿Y cuántas veces lo hacemos así, Jorge? ¿Cuántas veces nosotros hacemos planes sin habernos sentado realmente a hacer los números y en todo? Y como les decía al inicio, no solamente es en el tema del dinero, sino que ver con qué recursos cuento, ¿verdad? O sea, en qué me tengo que capacitar. Vaya, por ejemplo, yo les puedo decir, mi mayor anhelo, mi mayor sueño, y que yo sé que está dentro del propósito del Señor, es ser conferencista, es poder llegar a lugares, a poder impartir, ¿verdad? A poder dar ese conocimiento, pero ¿con qué recursos cuento? Entonces yo me senté y dije, ok, ¿qué tengo que hacer para que esto se dé? Yo tengo que hacer mi parte porque yo sé que Él va a hacer lo sobrenatural, pero mi parte la tengo que hacer, que es educarme, capacitarme. No puedo sentarme y decir, como el Señor me va a dar todo, entonces que me baje la unción de la sabiduría, así que me la voy a inventar, ¿verdad? Y que ya no funciona si nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, ustedes en su rubro, o sea, te educas en la música, Jorge, no solamente le dio la unción, o sea, el Señor pone la gracia y su favor en nosotros, pero nosotros también tenemos que ser responsables y diligentes y hacer nuestra parte. Entonces, eso es de las cosas primordiales de poder identificar y decir, yo quiero este proyecto, pero ¿con qué recursos realmente cuento? ¿Qué es lo que yo tengo, verdad, para poder aportar a eso? Sí. Yo quiero decir también que es interesante el tema de cuando el Señor nos da a nosotros el favor y la gracia para hacer algo, pero definitivamente tenemos que tener esa visión clara de lo que queremos perseguir, porque yo me lo imagino así, como diciéndole a mi papá, entendiendo el tema del que habla Viviana, de la identidad de hijo y entender la paternidad, ¿verdad? Que el Señor es nuestro Padre y Él mira por sus hijos, y decirle, papá, como cualquier padre terrenal, tengo este proyecto, fíjate, quiero que me apoyes. Y entonces, ¿qué nos va a decir? Es como que usted vaya donde un empresario, mire, yo tengo este proyecto que yo creo que usted le puede generar, asóciese conmigo. Entonces, ¿qué va a pedir? Bueno, mostrámelo para analizarlo, que se mira interesante, fíjate que creo que va a funcionar. Ahí él va a saber, ¿tenés capacidad para desarrollarlo realmente? ¿Tenés el equipamiento? No, ok, yo te apoyo, vamos para adelante porque miro que
lo estás haciendo bien, lo vas a manejar bien, yo te voy a respaldar. Y eso es importante entenderlo en los negocios, que el Señor nos va a respaldar cuando Él sabe que estamos preparados para emprender ese negocio, para poder perseguir esa visión y no simplemente ser soñadores, Exacto. sino estar preparados para hacerlo, pues, definitivamente. Y lo vemos en los milagros, o sea, volvemos otra vez y volvemos al de la multiplicación de los panes y los peces, es ¿qué tenemos? O sea, Sí. Jesús preguntó, ¿qué tenemos? No es que se sacó los peces y los panes, Sí. ¿verdad? Aún pudiendo hacerlo, no lo hizo, Claro. sino que él pregunta, ¿qué tenemos? Lo vemos en el ejemplo de la viuda también, o sea, ¿qué tienes en tu casa? Ujú. Tengo las tinajas, ¿verdad? Sí. Tengo las vasijas, Sí. para que se multiplicara el El aceite. Entonces, Ujú. vemos a través de la Biblia muchísimos ejemplos donde las personas ponían lo que tenían y el Señor hace el resto, Sí. el Señor te multiplica. Pero no es ¿verdad? sin nada, es llegar Pero no es con sin algo. nada, Sí, es es llegar con correcto. algo. Interesante, ese es buen punto. A mí me parece interesante porque el Señor pudiéndolo hacer, aparecer las cosas, sin más porque sabemos que Él puede, Que Él puede. siempre nos pide algo, ¿no? Claro. Siempre nos pide como, ¿qué tenés? Como, ¿qué vas a dar? Lo mismo pasó con Elías y la viuda de Sarepta, como, dame de comer a mí primero, le dice, Ajá. y después la harina y el aceite no escasearon. Pero entonces el Señor siempre lo está poniendo a prueba, dame a mí. Hay que aprender a dar, como a desprenderse, a creer. Correcto. Porque ahí es donde volvemos a lo que decía Wendy, el amor al dinero. O sea, el dinero no es lo malo. Y venimos de conceptos de religiosidad donde nos han dicho que tenemos que ser pobres para ser espirituales, ¿verdad? O que están o que tienen esa unión, esa conexión de la pobreza con el amor al Señor. No. O sea, yo como lo veo como mi papá, y si nosotros siendo malos queremos Sí, cosas buenas claro. para nuestros hijos, ¿cuánto ¿Cuánto más no más? quiere Él para nosotros, verdad? Sí. Entonces, el Señor nos quiere ver bien, el Señor nos quiere ver prosperados, el Señor nos quiere dar todo lo que Él tiene planificado para nosotros. Pero el hecho de que nosotros tenemos que entender que no podemos amar más al dinero que a Dios. Entonces, cuando Él nos pide como, ¿qué es lo que tenés? Es que nosotros realmente tenemos que demostrarle, hey, o sea, a mí esto no me importa porque yo sé que lo que tú tienes para mí es muchísimo más grande. El problema es que cuando empezamos a recibir esas bendiciones, nos enamoramos de la bendición y se nos olvida el Dios que nos El dio la proveedor, bendición, claro. ¿verdad? Entonces, ahí es donde realmente empezamos nosotros a tambalear y donde se nos empieza a mover el piso. Hay un principio que dice que el Señor nos dará todo lo que nos falte. Pero cuando llegamos al Señor, me hace falta, ¿qué le vamos a decir? No, me hace falta todo. Así es. Ajá, tenemos que sentarnos a analizar, hacer ese presupuesto para esa inversión. Yo voy a confesar algo. Muchas veces, recién conocí a Cristo, Jorge llegaba, fíjate que quiero hacer este proyecto, y yo en mi mente sacaba la cuenta y ya lo miraba en rojo. Pero como, miren mujeres, cuando nosotras le decimos al esposo, no, más se pone cerrado que lo quiere hacer. Entonces Más hay que rápido ser lo hace. inteligente. Entonces me iba a mi rinconcito de oración y le decía, Señor, mira este proyecto que me presentó Jorge, a mí me parece que no. Pero si es tuyo, déjalo que lo haga y dame paz. Pero si no viene de ti, entonces cerrale las puertas y dale paz a Jorge. Y llegaba Jorge en los días siguientes. Fíjate, vida, que ya hice la cuenta y la verdad que me parece que no va a salir. Y yo por dentro, yes, yes. Sí. Hay que ser inteligente. Sí. Viviana, ¿podrías resumirnos o si querés profundizar en esos principios de reino sobre finanzas? Mira, lo primero para mí es entender que todo proviene de Él. Amén. Saber que solo somos mayordomos y somos mayordomos en todo. O sea, el Señor nos ha puesto en mayordomía nuestro hogar, nuestros hijos, las empresas, las finanzas, nuestro cuerpo. O sea, todo lo que nosotros hoy tenemos es para Él. ¿Cómo lo estamos cuidando? ¿Qué estamos haciendo realmente para que cuando lleguemos a su presencia y lo tengamos cara a cara, nos diga, buen siervo fiel? O sea, yo realmente se los digo, yo ahora camino con esa convicción y con eso en mi Con cabeza ese de chip. que, Señor, cuando me pidas cuenta de esto, o sea, quiero haber sido diligente y haber hecho las Amén. cosas de manera correcta, porque ya cuando uno viene de fracasar, ya cuando uno ya pasó ese desierto, yo te lo digo, yo no quiero volver atrás jamás. Entonces ahora es como cada pasito que doy, yo se lo pregunto a Él. En este momento,
yo les puedo decir, el Señor ha devuelto todo lo que en su momento se quitó y aún más porque cumple sus promesas. Amén. Él realmente cumple sus promesas en su tiempo y en su voluntad, ¿verdad? Cuando nuestro corazón está preparado. Y ahora yo miro estas empresas y yo digo, Señor, esto es tuyo. Cada aliado comercial, cada empleado que se va a contratar en esa empresa, yo le pregunto a él. Yo soy de orar primero, ver esto te agrada, esto es para ti. Como vos decís, la paz para mí es el termómetro. La paz es que el Señor me diga y yo le digo, puedo tener proyectos enormes en mis manos y que les digo que a mí mi corazón me empieza a palpitar y yo sí, yo quiero esto, pero ahí es donde voy a donde él y le digo, Señor, si esta puerta es tuya, no es por emoción. No es por emoción. Y sabes qué, identificar, no todas las puertas que se abren son de bendición. Ay, ahí hay que tener mucho cuidado. No todas, aunque parezcan. Así es. Y vos decís, pero aquí está toda la provisión que he estado anhelando, ¿verdad? Y todo parece marchar bien. Uy, una falsa bendición. Sí, y entonces ahí es donde más tenemos que orar y ponernos en esa conexión con él. Y yo siempre le digo, Señor, si esta puerta no viene de ti, ciérrala. Aunque me duela, aunque he tenido situaciones en las que, como les dije, aparte de uno de mis proyectos es la inmobiliaria, y he tenido pruebas de que tal vez llevamos meses haciendo una negociación, ya estamos por cerrar, ya vamos a firmar al banco y en ese momento tal vez el vendedor dice, no, ya no quiero vender, ya no voy. ¿Se imaginan? Uno empieza con eso de, Señor, espérate, yo ya había planificado algo, este presupuesto, todo el tiempo invertido. Pero miren de qué he visto la mano de Dios, porque en esos momentos voy y me postro y le digo, Señor, y me he aprendido a presentarme tal como soy. O sea, yo no le finjo a él nada, sino que es como estoy molesta, estoy frustrada, esto me duele, me siento de esta y esta manera. Realmente ya me está dando temor porque contaba con este ingreso. O sea, yo le presento al Señor tal cual sin fingirle. Y ahí es donde el Señor me muestra de que me estaba probando o que si esa puerta no venía de él, se va a cerrar y él va a enviar una provisión aún más grande. Amén. O sea, negociaciones que tardan meses, se pueden cerrar, otras al lado de que tardaron 2, 3 días y uno dice, ¿cómo es posible esto? ¿Verdad? Entonces es cuando vemos de que él está en el control de todo, entender que es nuestro máximo proveedor. Perdón, Viviana, me viene a la cabeza un principio que dice, y aquel que es abundante aquel que es poderoso, para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder que obra en nosotros. Y ese verso es interesante porque es cierto lo que dice Viviana, muchas veces le tememos a una negociación fallida cuando en verdad no entendemos que el Señor siempre nos va a dar más. Siempre nos va a dar más de lo que queremos o entendemos. Ese verso lo dice. Es como que el Señor nos da un cheque en blanco, vaya a ponerle la cantidad. Y aquel que es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque eso es otra cosa. El Señor conoce nuestro propósito, nos creó con ese propósito y Él puede ver más allá de lo que vemos nosotros. Y muchas veces nos desilusionamos con una cosa tan pequeña cuando el Señor se ha de reír y a decir, si supieras lo que te tengo, que es más grande. Y vos haciendo show. Sí, y haciendo show. Y de ahí nos quejamos en ese momento y quizás Él solo nos está probando, nos está esperando a ver cómo reaccionamos, a ver si pasamos la prueba para poder llevarnos a otro nivel. Pues. Es correcto, y nosotros haciéndole berrinche. O sabes también que me ha pasado de que tal vez una negociación ahorita se paró y yo ya había propuesto en mi corazón ese dinero para algunas otras cosas y el Señor me lo detiene. Y entonces se da 3 días, 4 días después en los que la situación cambió y ese dinero se destinó para otras cosas. O sea, muchas veces nosotros en nuestros planes queremos utilizar esos recursos para cosas que no nos van a edificar o para algún plan. O sea, el Señor realmente conoce mucho más allá de lo que nuestros ojos miran. Claro. Entonces, cuando vos mirás y llega esa respuesta, llega esa provisión, vos decís, Señor, me cuidaste porque lo hubiera utilizado de manera incorrecta, ¿verdad? Para llenar satisfacción, para un viaje, para lo que sea, y tal vez venía una situación médica, tal vez venía otro tipo de situaciones para las que ibas a requerir esa provisión. Entonces, entender que Él es el dueño de todo. Yo creo que ese es el principio fundamental. Entender que Él es el dueño de todo. 2, el orden.
el ordenarnos, yo les puedo decir, vayan a sus casas, siéntense, conocemos siempre cuánto ganamos, conocemos siempre cuándo generamos, cuando tenemos un trabajo fijo, ¿verdad? Y aquí los emprendedores, pues nos cuesta un poquito más saber cuánto ganamos. Entonces, pero sentarnos y decir, ok, ¿con cuánto ingreso cuento? ¿Cuál es mi presupuesto? Yo tengo un chat personal donde yo voy poniendo mis gastos porque no siempre ando libretita para apuntar. Y entonces voy apuntando, me compré un café, tanto, me compré un churro, tanto. ¿Por qué? Porque es necesario que al final del mes nos sentemos y digamos, ok, este es mi presupuesto mensual. ¿Cuánto tengo que generar para poder tener estos gastos y ahorrar? Porque no nos han enseñado el hábito de ahorrar y es sumamente importante poder ir ahorrando para que cuando se presenten esas oportunidades tengamos el recurso de decirle al Señor, esto es lo que yo tengo y el Señor nos va a poner la diferencia que falta. Entonces, el orden para mí es el segundo principio y el tercero es la generosidad. La generosidad, nosotros no podemos tener nuestro corazón endurecido, no podemos ver las necesidades del otro desde un lugar, ¿verdad? Con altivez, con soberbia, sino que realmente estar siempre dispuestos a ser generosos. Vemos una cultura que yo les comentaba, que yo admiro mucho, la cultura judía, de cómo entre ellos esa comunidad se apoya, entre ellos se dan siempre, ¿verdad? Sus proveedores, sus negocios, ellos están buscando el crecimiento en comunidad. Entonces, que nosotros a través de esas empresas que el Señor nos da, seamos de bendición. ¿Cómo a través de esta plataforma puedo bendecir a otra persona? ¿Cómo puedo ayudar a mis empleados a crecer integralmente? Ese es uno de los principios que yo aplico en cualquiera de las empresas que el Señor nos ha dado y es poder bendecir a las otras personas. ¿Cómo logro a través de este recurso que el Señor me da, ser de bendición para los demás? Porque estamos aquí para dar. Dice la palabra que dando es como recibimos. Ajá, y si todo me lo quedo yo, pues no voy a recibir mucho, ¿verdad? Sí, sí. Entonces es importante el darnos, porque entendemos que todo proviene de Él. Entonces yo puedo dar acá y lo que le estoy dando es lo de Él, ¿verdad? Y Él se va a encargar de cumplir y suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en reino, dice su palabra. Así que entonces nos despreocupamos porque sabemos que Él tiene el control de todo. Entonces, el poder ser generosos, el poder ver al otro con un corazón generoso y siempre pidiéndole la dirección al Señor, porque no todas las tierras en las que sembramos son tierras fértiles, sí, pero claro, entender que si Él nos da la dirección, nosotros vamos a caminar por senderos, ¿verdad?, de bienestar, porque Él realmente nos está cuidando. El Señor no quiere nada malo para nosotros. Buen punto el de tener cuidado en dónde sembramos. De hecho, hay un versículo que dice que no tiremos perlas a los cerdos. Hay que tener cuidado porque muchas veces nos llamamos generosos y quizás sí lo somos, pero estamos sembrando en un terreno que no es fértil y ahí definitivamente no va a haber un fruto, pues. Y tener mucho cuidado del por qué queremos ser generosos, ¿verdad? Sí. Muchas veces queremos la gloria que le corresponde a Dios. Claro. Muchas veces queremos sentirnos importantes de ayudar al otro. O sea, el ser generosos es con qué intención estamos siendo generosos. Entonces, eso es una parte que uno tiene que cuidar muchísimo y saber de que vamos a hacer conforme al plan y a la revelación que el Señor te da, ¿verdad? Ese mover que te da de ayuda a pero muchas veces queremos ayudar a todo mundo, pero por nuestro ego, por satisfacción personal. Sí. ¿Y cómo saben cuando una tierra es generosa? Cuando sembrar en determinado lugar es porque el Señor nos dice, es porque el hacerlo no nos da paz. Exacto. ¿Cómo sabemos? Fíjate que yo creo que depende del tipo de relación con el que logras desarrollar con el Señor. En mi caso, yo sí, o sea, he aprendido, porque he aprendido a las malas también. Uno aprende aquí a prueba y error. Aprendí de que muchas veces uno se mete en procesos que no le corresponden, ¿verdad? Y que nos metemos en situaciones que Dios no nos ha mandado y que es por nuestro ego, porque te conmovió o lo que sea y vas. Entonces ahora, antes de dar ese paso de ayuda, yo voy a su presencia y le digo, Señor, esta situación, ¿verdad? Y yo quiero ayudar a esta persona, me nace, pero revelame, le estoy ayudando, ¿por qué? Ajá. ¿Por ego? ¿Por satisfacción? ¿Qué me está moviendo a? ¿Es almático? ¿Es que me empatizo? ¿Hay una herida mía que está ahí, ¿verdad? Disparándose, ¿o realmente eres tú? Y el Señor me presenta las condiciones y ya termino, ¿verdad? Y entonces ya entiendo, ok, ya me respondiste, entonces sí, aquí voy,
¿verdad? Ya con la conciencia de que ya Él me autorizó y entonces yo voy y no me estoy metiendo en proceso de nadie ni nada por el estilo, porque tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Sin duda, el tener una relación con el Señor, en buscarlo para tomar todas las decisiones, tiene que ser la clave para tener una finanza sana. Así es. Buscar qué dice el Señor en mis tiempos de oración, que me revele si este negocio es correcto, si esto que voy a hacer de sembrar en alguien es correcto, no es por emoción, ¿verdad? Así es. Y él hay que entender definitivamente que Él es el que nos da la gracia para hacer las riquezas. Pues en realidad hay una frase que siempre dice el pastor de mi iglesia, que vale más un día de favor que 1000 años de labor. Así es. De repente hay ideas creativas o increíbles que en realidad hace la diferencia tener el favor de Dios, pues nada más para desarrollarla. Así es. De hecho, hay negocios que a otras personas se le dan fácilmente y a uno no. Hay gente que mira negocios y dice, bueno, eso solo es de soplar y hacer botellas, pero en realidad depende. Y yo creo que con la gracia y el favor del Señor podemos llegar a ese lugar donde sin Él no podemos llegar. Con nuestra propia capacidad no podemos hacerlo. O quizás podemos hacerlo con nuestra propia capacidad, pero es más cansado, es más fatigado. Me explico, porque estamos solos. A diferencia del Señor poniéndole en el corazón a alguien hacer negocio con esta persona o este trabajo que se lo des a X o Y persona. A mí me ha pasado particularmente que a veces la gente me dice, pucha, me acordé de usted, fíjese, lo llamé por esto o sentí que esto era para ustedes. Y ahí es donde uno se da cuenta que es Dios trabajando en esa gracia y ese favor que le da. Amén. Así que es definitivo que solo de la mano del Señor vamos a poder llegar a cumplir esos sueños, esos anhelos. Y aquí es donde hay una palabra que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. ¿Y de qué habla deleítate en el Señor? Eso, de pasar con Él. Yo recuerdo que leía alguna vez en el libro de Demo Chakarian, el fundador de la Fraternidad de Hombres de Negocios, que él se dedicaba a la ganadería y que cuando ellos iban a seleccionar el ganado lechero para la leche, porque ellos eran lecheros, tenían que saber escoger bien por el pedigrí a cada res de las que iban a comprar para poder producir mejor leche. Y que el Señor les revelaba cuál era el ganado que tenía que comprar. Y que había ganado que era carísimo y que cualquiera diría, no, esta es la vaca que tengo que comprar porque es la más cara. Pero no, que a veces compraba vacas baratas y entonces que habían empresarios lecheros que le preguntaban, Demos, pero ¿cómo supiste? ¿Quién es el que te asesora? No, tengo un asesor que lo sabe todo. El mejor. Pero es el mejor. Pero ¿quién es? Es Jesucristo. Él me revela dónde comprar y dónde no comprar. Y esto parece fantasía realmente, pero los que creemos en Él y sabemos que Él está en nuestros negocios, entendemos que eso es cierto, que realmente el Señor nos puede decir dónde invertir, dónde no invertir, dónde meternos, dónde no meternos. Wendy dice eso de que a veces se incomoda con algunas cosas que yo le digo, cielo, mira, quiero hacer esto, lo otro. Y al principio, antes de conocer al Señor, tal vez discutíamos por eso. A veces, bueno, y la mayor parte de las veces tiene razón cuando me dice que no. Sí. Pero es como aquel que dice, Señor, te la pedí perfecta, pero no tan perfecta que ahora ya nunca tengo la razón. No, los hombres piden sabiduría, el Señor les manda a la esposa sabia. No, de otra sabiduría Así quiero, es. Señor. Entonces tenemos que entender que el Señor es el mejor socio de negocios. La vez pasada estuvo aquí con nosotros un invitado que nos decía eso, que él, de hecho, cuando va a hacer un negocio, dice que redacta un contrato y hace un acto profético donde firma y le dice al Señor, firma tú, Señor, el contrato. Me explico, como es un acto profético donde dice, Señor, esta sociedad es contigo. Así que para darle formalidad, seriedad. Y qué interesante, pues cualquiera diga, no, pero eso es una locura. Pero si él lo cree en su corazón y lo ve manifestarse y mira pues cómo le va en un negocio, porque toma en cuenta a Dios en esos negocios para que le vaya bien, pues para que le vaya mejor. Es tan bonito entender eso, que el Señor, que lo puede todo, que es el dueño de todo, básicamente,
si nosotros nos asociamos con Él, seguramente nos va a ir bien, pues. Y aún aquello que nos vaya mal es porque Él quiere enseñarnos, pues. Así ¿Me explico? es. Todo va a obrar para bien de los que eso, amamos. todos los que amamos a Dios, Sí. todas las cosas nos ayudan a bien. a bien. Así que entender de que realmente si Él está en nuestros proyectos, si Él está en nuestras empresas, y si hacemos todo para Él, o sea, dice tu palabra que nosotros tenemos que hacer todo como para el Señor, en cualquier ámbito que nos desarrollemos. Si hay personas que no tienen negocio, que tienen un trabajo, entender de que ese jefe que tienen, que es malhumorado, que los trata mal, que no los valora, entender de que no lo está haciendo por Él, lo está haciendo para el Señor. O sea, que todo lo que hagamos sea para el Señor, sea como para Él. Yo siempre pienso en eso de como cada cliente que esté atendiendo, como que lo estuviera atendiendo a Él, que tratemos de hacer con excelencia todas las cosas, porque eso es parte de la mayordomía, del hacerlo con excelencia, de empezar a ver las cosas que no son como si fueran. Entonces, si hoy estoy en un trabajo, no necesariamente tengo que tener mi empresa o ser emprendedor, ¿verdad? Pero cuidar los recursos que el Señor está poniendo en nuestras manos, cuidar esa empresa que nos está dando trabajo. ¿Cuántas historias no vemos de que me voy a llevar esta pluma porque es que es de la empresa y la empresa tiene dinero? O sea, no, tenemos que empezar a ver aquella empresa. Si nosotros hoy no cuidamos la empresa que nos está dando trabajo, cómo el Señor nos va a encontrar confiable y va a decir, te voy a dar 3 empresas y en esto, y volvemos a la parábola de los talentos, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ¿cómo estamos cuidando lo que hoy tenemos? Y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene, al que tiene poco se le quitará hasta lo que no tiene. Es decir, si salís desaprobado, no te vistas que no vas. Es correcto. O sea, ¿cuánta gente miramos que está pidiendo, ay, Señor, quiero una casa más grande? Ay, con la que tienes no la cuidas. Querés un carro del año y el que tienes no le das el mantenimiento. Entonces, ahí es donde empezamos y ahí es donde vemos, en lo poco fuiste fiel. Señor, tengo este cuarto, ¿verdad? Y lo voy a cuidar y lo voy a mantener limpio y lo voy a mantener nítido porque yo creo en que voy a estar preparado para cuando pongas la casota de 6 habitaciones. Pero lo que hoy tenemos no nos gusta cuidarlo porque tenemos nuestra mirada puesta en lo que anhelamos y añoramos. Entonces, yo siempre siento como, Señor, tengo que ser diligente en esto que estás poniendo en mis manos para saber que tengo la capacidad y que me estás instruyendo para recibir aún más cosas, ¿verdad? Entonces, que lo que hoy tenemos, lo que hoy tienen en sus manos, sea una empresa, sea un trabajo, lo que tiene en su casa, los recursos que tiene, los bienes que el Señor ya le ha dado, que los empecemos a cuidar de una manera diligente, sabiendo de que si somos confiables, porque eso es lo que tenemos que buscar, ser confiables para Él, que Él diga, mira, Jorge es un servidor fiel, que todo lo que le doy lo cuida, ¿verdad? Entonces le voy a dar aún más. ¿Por qué? Porque es que Él es confiable. Entonces tenemos que ser confiables ante los ojos de Él, que ese ministerio que nos está entregando, que esos recursos, esas empresas, esa familia que nos está entregando, nosotros realmente podamos estar capacitados para poderlas llevar como Él quiere que lo hagamos. Amén. Viviana, contanos un poco cómo enseñas a tus hijos esos principios financieros. ¿Qué cosas aplicas con ellos o de qué forma les enseñas? Fíjense de que les he enseñado de que realmente nuestro esfuerzo es recompensado. El aprender a lidiar con que no siempre vamos a darles como todo lo que ellos quieren, ¿verdad? O sea, que todo nuestro esfuerzo y que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, nuestro trabajo, y que ellos tienen un padre proveedor que es el Señor, ¿verdad? Que es el que les va a dar la diferencia, el entender, el dar. ¿Saben? Para mí el enseñarles desde muy pequeños a dar, creo que es de las cosas más fundamentales, porque dando es como erradicamos ese amor al dinero, ¿verdad? Entonces, el poder ellos dar, por ejemplo, si yo les doy su mesada, ellos ya guardan, ellos asisten ya al capítulo de jóvenes, entonces ellos ya los miro poniendo en su sobrecito, ¿verdad? Entonces, siempre están listos para poder dar. O me ha pasado de que muchas veces ellos tienen sus ahorritos, ¿verdad? Guardados de sus vueltos y de todo, y tal vez yo ando buscando para algo y ellos no se miden en decir, mami, yo tengo el efectivo, yo te doy. Bello, o mi hija mayor es como, mami, yo hoy compro las pizzas porque tengo de guardado de un montón. Entonces, el entender de que el dinero es un medio, más no es un Dios en nuestro corazón, más no es un fin.
el poder ver esa parte del dar y de la planificación, ¿saben? Todos los años a mí me gusta planificar, hacer mis metas y todo. Y hace poco encontré, el ejemplo es la mayor enseñanza para nuestros hijos, sí, ¿verdad? Que ellos vean en nosotros eso. Entonces, y encontré en mis hijos esa planificación, esas metas que ellos se formaron. El hecho de poder decir, mami, quiero ir a trabajar contigo al nuevo negocio, yo sé de números, entonces yo me voy a poner en la caja, yo me voy a poner... Entonces, el ver esa parte, pero yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que cincelar en el corazón de nuestros hijos es que el dinero es un medio nada más, no puede ser un fin, no puede ser un Dios en nuestro corazón que no nos va a llenar vacíos, el poder tratar de que nuestros hijos tengan esa relación y conozcan a ese Dios vivo a través de nuestro testimonio para que sean llenos de Él y no tengan necesidad de querer encajar en una sociedad para llenar sus vacíos. Entonces, creo que eso ha sido como lo más fundamental durante este proceso en el que mis hijos han ido viendo esa transformación, sobre todo mi hija mayor, ¿verdad? El hecho de ver una mamá que venía de un estilo de vida completamente diferente y conocer esta nueva versión y que ella me pueda decir, ahora tenés paz. O sea, cómo eso es de diferente y que por el ejemplo ella esté buscando esa relación. O sea, para mí ha sido mi mayor logro, mi mayor éxito. No tiene precio. Porque yo siempre le decía al Señor que ella te busque a ti, que ella busque tener esa relación contigo. Yo no quiero obligarla, no quiero estar ahí de mamá inquisidora, de no haga esto es malo, esto no. Pero el hecho de ver ahora a ella, que ella es intencional, que ella me dice, mami, yo quiero esto, mami, aunque vos no estés, yo quiero ir a un capítulo, yo quiero escuchar. Entonces digo yo, Señor, algo se está haciendo bien, o sea, ella está viendo el ejemplo en casa y entonces eso ya se está trasladando a ellos. Entonces, lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es trabajar en nosotros, es en sanar nuestros asuntos nosotros, porque las heridas se miran manifestadas en nuestra relación con el dinero, para qué es lo que lo queremos usar y qué vacíos son los que nos vienen a llenar. Entonces, trabajar nosotros como padres en nuestras situaciones internas para que ellos a través de nuestro ejemplo puedan entonces aplicarlos. El no decirles, el quitar todas esas palabras o esa mala forma de ver el dinero de no hay, ¿verdad? No, es en este momento no contamos con esa disponibilidad, pero ¿qué podemos hacer para poder adquirir? Sí. No ponerles limitantes ni creencias limitantes a nuestros hijos, no crearlos de esa manera, sino que hacerlos ver que son capaces de lograr lo que quieran lograr, lo que ellos se pongan, trabajando con esfuerzo, haciendo su parte y que el Señor va a hacer el resto. El Señor va a abrir las puertas, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Es mentalidad de reino esa. Somos millonarios, pero ahorita no tenemos dinero. Pero es mentalidad de reino. Sí, pues, así mi es. papá lo tiene todo. Pues, y ahorita, ¿por qué te tiene cortado? No, porque me está enseñando una lección. Claro. Pero eso es mentalidad de reino. Pues sabemos que lo tenemos todo. Sí, pues. ¿Y cuántos no pasamos la parábola del hijo pródigo? Sí. ¿Cuántos ya no la vivimos? Sí. De que tenemos un Dios que lo tiene todo. Solo hay que volver a Él. Así es, pero preferimos irnos a gastar las herencias en otras cosas, comer con los cerdos y regresar humilladitos, ¿verdad? De pasar el proceso y ver que nuestro Padre nos recibió, no con castigo, no juzgándonos, no diciéndonos, mira, vas a pasar un tiempo de obrero porque lo que hiciste estaba malo. No, o sea, Él nos está recibiendo con un gran banquete y con cosas aún más grandes de las que nosotros pensamos, porque realmente Él tiene planes de bienestar para nosotros. Entonces nosotros tenemos que verlo como ese papá, ¿verdad? Que lo tiene todo y que nosotros tenemos libre acceso a esas herencias, pero tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Amén. Sin duda alguna, creo que para enseñarle a nuestros hijos, más que las palabras y los ejemplos, libros que podamos ponerles, es nuestro propio ejemplo el que los va a edificar y que les va a demostrar cuál es la verdad. Porque aunque nosotros digamos, pórtese bien, si nosotros nos portamos mal, pues ellos no van a entender, van a entender lo contrario de lo que les estamos diciendo. Viviana, ¿nos puedes contar sobre el capítulo al que asisten tus hijos? ¿A qué te referís con capítulo? Sí, fíjate Contame un poquito. Pues Dios en sus planes me ha permitido liderar un capítulo de jóvenes. Es un grupo de jóvenes mixto que nos reunimos todos los sábados a las 2 de la tarde en el Café Caobas en Boulevard Mackay, donde tenemos ese tipo de enseñanzas, porque lo que queremos es fomentar la relación
con Dios, ¿verdad? Aquí no hablamos de ningún tipo de religión, no somos ninguna denominación, sino que lo que estamos buscando es que desde jóvenes podamos tener esa relación con el Señor, de poder conocerlo como un Dios vivo, como un Dios real, el poder sanar, porque muchos tenemos esas historias de falta de paternidad, ¿verdad? Venimos heridos desde pequeños, entonces el poder trabajarlas a tiempo para evitar justamente que caminen por los caminos que nosotros nos tocó, ¿verdad? Por nuestras malas decisiones. Entonces entendemos que hay una gran necesidad en la juventud actualmente. Estamos cargando con una sobreinformación en los medios, con una sobreestimulación de muchas cosas. Entonces lo que queremos es poder ir haciendo esa siembra en cada joven, que pueda llegar una palabra a tiempo, que tengan el poder de cambiar su historia y cambiar la historia generacional, el poder sanar esas cosas con las que vienen bregando por sus antepasados. Entonces, de que puedan tener esa relación con el Señor. Entonces, tenemos diferentes personas que comparten, hombres, mujeres, ¿verdad? Que puedan llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de cambio, un mensaje de transformación a la vida de estos jóvenes y que puedan ser instruidos desde su edad temprana. ¿Y cómo se llama ese capítulo? Capítulo Merendón Joven. Capítulo de Fidad. Sí, Merendón de Fidad Joven. Y puede ir cualquier joven. Joven, ¿te referís a qué edad? Desde la edad de 12 años hasta la edad de 21 años. De 12 a 21 años. Así que ya saben, manden sus jóvenes para ser participen, los instruidos. que quieran llegar Es también gratis, apoyar, hay es que gratis, pagar no hay que algo, pagar absolutamente no hay nada, que pagar solo nada. un corazón dispuesto Amén. para ir a recibir, para jugar, porque nos encanta jugar, hacemos relaciones con los otros jóvenes y eso es lo lindo, ¿verdad? Que entre ellos se relacionan y vemos que a pesar de las diferencias de edades, porque tenemos jovencitos de 12 años hasta universitarios de 21, Exacto. encontramos cosas similares. Entonces eso es lo más lindo, ¿verdad? El poder encontrar de que hay cosas que nos conectan a pesar de la diferencia que pueda existir. Excelente. Bueno, Viviana, estamos muy contentos de haber hablado de este tema de las finanzas desde una perspectiva bíblica. Sobre todo, este podcast se llama Buenas Nuevas porque hablamos de las buenas nuevas que dice la palabra, porque creemos que ahí está la sabiduría que viene del cielo, la verdad, y esa verdad es la que nos hace libres, pues cosas que antes no entendíamos, que ahora el Señor nos ha revelado, nos han hecho ser mejores. Y eso es lo que queremos de alguna manera traerles a ustedes, que puedan conocer esa palabra, que puedan conocer esos principios que rigen nuestras vidas, porque como lo miran algunas personas, somos creación de Dios y la Biblia es el manual de instrucciones de cómo nos vamos a desempeñar, cómo funcionamos pues realmente. Y ahí es donde está esa sabiduría que nos va a llevar a la plenitud del propósito para el cual Dios nos creó. Hoy estamos contentos de compartir con Viviana estos principios de finanzas. Tienen que guardarlos en su corazón. Les invitamos para que siempre nos estén siguiendo. Queremos agradecer a nuestro productor y director Aldin Romero, a Novus Film, también a nuestro buen amigo Byron Caballero, que siempre está colaborando con este podcast, a cada uno de ustedes que siempre nos están escuchando y que están compartiendo estas enseñanzas. Las hacemos con el único fin y objetivo de poder exaltar el nombre del Señor y de que así como nosotros hemos trascendido gracias a ese conocimiento, ustedes puedan hacerlo, que aunque en este momento ustedes estén mal, sepan que con Dios van a estar bien. Y si en este momento ustedes están bien, con el Señor van a estar mejor. Así que sí, siempre hay más. Viviana, ¿querés dejar algún mensaje para la gente que nos va a escuchar? Sí. ¿Alguna cosa importante? Realmente lo primero es buscar a Dios como ese Padre. Sin duda, invitarlos a que si hasta este momento no ha podido tener esa relación real con el Señor, que la busque de una manera intencional. Para mí la relación con Dios no es una emoción, no es que hoy me siento espiritual y hoy lo voy a buscar. Tiene que ser una intención, porque no vamos a mentir y no es que todos los días queremos leer la palabra, no es que todos los días nos levantamos con el ánimo de orar. No, hay días en el que el afán nos alcanza, estamos cansados. Sonó la alarma a las 5 de la mañana y uno dice, Señor, no me quiero levantar.
levantar, ¿verdad? No tenemos el ánimo para orar, no tenemos siempre el ánimo para poder buscar su palabra, pero tenemos que ser intencionales. Así como somos intencionales en bañarnos, en comer, así tenemos que ser intencionales con la búsqueda del Señor, porque ahí es donde nosotros realmente lo podemos conocer, ahí es donde realmente nosotros podemos establecer esa relación con Él y presentarnos tal cual somos, decirle al Señor, hoy no tengo ganas, pero aquí estoy, porque así me presento yo, Señor, hoy no me quiero levantar a las 5 a orar, pero aquí estoy, quítame todo el sueño y busco la manera de conectarme con Él. Entonces, decirles eso, de que lo primero, lo más importante es buscarlo primeramente a Él y todas las cosas van a ser añadidas. Amén. Así que lo primero que los quiero motivar o lo que quiero dejar en su corazón en esta mañana es el hecho de que busque al Señor primero y de ahí el Señor va a ir dando todo el discernimiento, toda la sabiduría, toda la estrategia para poder desarrollar esos dones y talentos que Él ha puesto en sus manos. Amén, amén. Gracias, Viviana. Sin duda, un común denominador en cada capítulo que grabamos, en cada episodio que grabamos de Buenas Nuevas es buscar tener una relación con el Señor. No como religión, sino como una relación padre-hijo, como amigo, como proveedor. Y lo vamos a encontrar de todas las maneras que necesitemos si nosotros disponemos en nuestro corazón buscarlo. Así que síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Spotify, en TikTok, en todas las redes, en Facebook, como Buenas Nuevas HN. Buenas Nuevas Honduras, lo encuentran Buenas Nuevas HN. Les invitamos para que hagan sus comentarios y nos cuenten un poco de las experiencias que han tenido ustedes también. Quizás alguno de ustedes algún día pueda ser invitado en este podcast. Queremos leerles, queremos saber que están aprendiendo también con nosotros. Queremos conocerlos un poco a través de esas redes. Así que les invitamos a hacer sus comentarios y a compartir, sobre todo a compartir, porque creemos que estamos esparciendo una semilla. Así dice la palabra, yo sembré, Apolo regó y el Señor fue que hizo que eso floreciera, que creciera. Entonces no sabemos a quién le va a llegar este mensaje, a quién le va a cambiar la vida y no somos nosotros, es el Señor. Es el Señor que nos está usando como instrumentos de su amor y de su paz. Así que muchas gracias a todos por su atención. Gracias a Viviana por haber aceptado la invitación. Les mandamos un abrazo cargado de bendiciones. Hasta la próxima.